Nunca pensé que una comida pudiera convertirse en uno de los momentos más humillantes de mi vida, ni que una simple hoja de papel con palabras elegantes y platos que no sabía pronunciar terminaría revelando verdades que durante años habían permanecido ocultas. Porque hasta ese día yo creía que el respeto se ganaba con esfuerzo, con silencio y con paciencia, y no imaginaba que, para algunos, basta con aparentar superioridad para sentirse mejores que los demás. Si este tipo de historias te intriga, considera suscribirte al canal. Y si me estás escuchando en la oscuridad de algún lugar del mundo, déjame un comentario diciéndome dónde te encuentras y qué hora es. Todo comenzó con una invitación que, en apariencia, era un gesto amable. Mi yerno había insistido en que cenáramos todos juntos para celebrar un pequeño logro suyo, algo relacionado con su trabajo, un ascenso o un nuevo contrato. Nunca lo explicó del todo, pero hablaba con ese tono orgulloso que utilizaba cuando quería que todos notáramos cuánto había avanzado en la vida desde que se casó con mi hija. «Vamos a un restaurante especial», dijo, «uno de esos lugares donde se come de verdad bien». Lo dijo mirando a su familia, no a mí. Yo asentí en silencio, como solía hacer, porque con los años había aprendido que en ciertos ambientes hablar demasiado solo sirve para dejar en evidencia lo que otros están esperando juzgar, y preferí pensar que se trataba simplemente de una cena familiar, nada más. No sabía lo equivocada que estaba. El restaurante estaba en una zona elegante de la ciudad, de esas calles donde los escaparates brillan incluso de noche y donde la gente camina despacio, como si el tiempo tuviera otro valor allí, y desde el momento en que bajé del coche sentí esa incomodidad sutil que aparece cuando sabes que no perteneces del todo a un lugar. La fachada era sobria, con letras discretas y una iluminación cálida que parecía diseñada para excluir a quien no supiera exactamente a qué venía. Y al entrar, el silencio controlado, las mesas perfectamente alineadas y los camareros vestidos de manera impecable me hicieron sentir que cada uno de mis movimientos era observado, evaluado, comparado. La familia de mi yerno se movía con naturalidad, saludando al personal, comentando detalles del lugar como si ya lo conocieran, como si ese mundo les perteneciera desde siempre. Y yo caminaba unos pasos detrás, sosteniendo mi bolso con ambas manos, recordándome a mí misma que no tenía nada de qué avergonzarme, aunque mi cuerpo reaccionara como si sí. Nos sentaron en una mesa amplia, bien ubicada, y apenas me acomodé en la silla, noté como mi suegra política, la madre de mi yerno, observaba a su alrededor con una expresión satisfecha, como quien confirma que ha tomado la decisión correcta al elegir ese lugar. Y fue entonces cuando el camarero se acercó con los menús. Menús gruesos, elegantes, escritos en un idioma que no reconocí de inmediato. Francés. Sentí como el estómago se me tensaba ligeramente, no porque no supiera leer, sino porque hacía años que no me enfrentaba a una situación así, a un menú donde cada plato parecía una prueba silenciosa, una oportunidad perfecta para que otros midieran mi nivel cultural, mi educación, mi lugar en la mesa. Abrí el menú con cuidado, intentando no mostrar nerviosismo, recorriendo las palabras con la mirada, buscando algo familiar, algo que pudiera identificar sin tener que preguntar. Pero cuanto más leía, más claro se volvía que no entendía casi nada. Escuché cómo la familia de mi yerno comenzaba a comentar los platos. «Aquí el confit es excelente», dijo uno. «El foie de esta casa es famoso», respondió otro. «Yo siempre pido el magret, nunca falla», añadió mi yerno con una sonrisa confiada. Yo seguí en silencio. No quería interrumpir, no quería preguntar, no quería convertirme en el centro de atención por la razón equivocada. Y mientras fingía leer con interés, sentí como alguien se inclinó ligeramente hacia mí. «¿Y no sabes qué pedir?», preguntó la madre de mi yerno con una sonrisa que no llegaba a ser amable del todo. Levanté la vista y la miré a los ojos, dudando apenas un segundo antes de responder. «Estoy viendo las opciones», dije.
Hay muchas cosas interesantes. No era mentira. Lo que no dije fue que no entendía casi nada. Ella soltó una pequeña risa, breve, casi imperceptible, pero lo suficientemente clara para que los demás la notaran. «Claro», dijo, «es que este tipo de restaurantes no son para cualquiera. Hay que estar acostumbrado». Algunos sonrieron. Otros bajaron la mirada. Mi yerno no dijo nada. Ese silencio fue lo que más dolió. Sentí como el calor me subía al rostro, pero me obligué a mantener la calma, porque había aprendido a lo largo de los años que responder con dignidad es muchas veces más poderoso que defenderse con palabras, aunque por dentro algo comenzara a resquebrajarse lentamente. El camarero regresó para tomar la orden y cuando llegó mi turno, pronuncié el nombre de un plato lo mejor que pude, con cuidado, despacio, esperando no equivocarme demasiado. Pero apenas terminé de hablar, escuché una risa contenida al otro lado de la mesa. «No se dice así», corrigió uno de los hermanos de mi yerno. «Pero bueno, ¿se entiende?» La risa se extendió. No fue escandalosa ni abierta, fue de esas risas suaves que pretenden pasar por inofensivas, pero que cargan con un juicio claro, con una sensación de superioridad que no necesita explicaciones. Yo asentí, sonreí levemente y guardé silencio. Durante los primeros minutos de la cena, la conversación giró en torno a temas que yo apenas seguía: viajes, restaurantes, vinos, experiencias que parecían compartidas por todos, menos por mí. Y cada vez que intentaba intervenir, sentía que mis palabras quedaban flotando en el aire sin encontrar realmente un lugar donde posarse. En más de una ocasión, alguien explicó algo mirándome con ese tono condescendiente que se utiliza cuando se cree estar enseñando, no compartiendo, y yo escuchaba, agradecía, asentía, mientras por dentro me preguntaba en qué momento había pasado de ser una invitada respetada a una especie de espectadora incómoda. La comida llegó, los platos eran pequeños, cuidadosamente presentados, casi obras de arte, y mientras los demás comentaban sabores, texturas y combinaciones, yo me concentré en comer despacio, con educación, intentando no cometer ningún error que pudiera convertirse en motivo de burla. Aunque ya sentía que hiciera lo que hiciera, mi lugar en esa mesa estaba decidido desde antes de sentarme. En un momento la madre de mi yerno volvió a hablar. «Es curioso», dijo, «cómo cada persona termina donde pertenece». No me miró directamente. No hacía falta. Algunos asintieron. Otros fingieron no escuchar. Mi yerno volvió a callar. Y fue en ese instante, con el sonido de los cubiertos y las risas suaves de fondo, cuando entendí que esa cena no era solo una celebración, sino una demostración, una forma elegante y cruel de marcar diferencias, de recordar quién encajaba y quién solo estaba allí por compromiso. Respiré hondo, me dije a mí misma que debía aguantar, que solo era una cena, que no valía la pena darle más importancia de la necesaria. No sabía muy pronto alguien entraría en esa sala y cambiaría por completo el rumbo de la noche y de la historia. A medida que avanzaba la cena, comencé a notar algo que al principio me había negado a aceptar, y era que las risas no surgían de manera espontánea ni inocente, sino que parecían cuidadosamente colocadas, como pequeñas agujas lanzadas con precisión, siempre después de alguno de mis comentarios, de mis silencios o de mis intentos por seguir una conversación que claramente no estaba pensada para incluirme. Cada vez que levantaba la mirada, encontraba ojos que se desviaban rápidamente, sonrisas que se apagaban apenas un segundo tarde, gestos sutiles que decían más que cualquier palabra. Y aunque nadie era abiertamente grosero, la suma de esos pequeños detalles iba construyendo una sensación de incomodidad tan pesada que comenzaba a dolerme en el pecho. La madre de mi yerno hablaba con soltura, dominando la conversación como si estuviera en su propio salón, relatando anécdotas de viajes a ciudades cuyos nombres pronunciaba con una naturalidad ensayada, describiendo restaurantes exclusivos, vinos que yo jamás había probado, experiencias que parecían tener un único propósito: recordar a todos, una y otra vez, que ella sabía moverse en ese mundo.
Y cada historia terminaba de la misma forma, con una mirada rápida hacia mí, casi imperceptible, como si buscara confirmar que yo estaba entendiendo el mensaje, que yo sabía exactamente cuál era mi lugar en esa mesa. Mi yerno reía, asentía, participaba, y cada vez que lo veía hacerlo sentía una punzada difícil de describir, porque no era solo la burla lo que dolía, sino su silencio, su manera de mirar hacia otro lado, de fingir que nada estaba pasando, como si ignorar la situación fuera más cómodo que reconocerla. Intenté concentrarme en la comida, en el sonido del restaurante, en cualquier cosa que me permitiera escapar de esa sensación constante de estar siendo evaluada. Pero incluso los camareros parecían tratarme de manera distinta, con una cortesía correcta pero distante, como si hubieran aprendido a identificar quién pertenecía allí y quién no. En un momento, uno de los hermanos de mi yerno levantó su copa y comenzó a hablar sobre educación, sobre cómo el gusto se cultiva desde pequeño, sobre la importancia de saber moverse en determinados ambientes. Y aunque no mencionó mi nombre, cada palabra parecía diseñada para subrayar una diferencia que ya todos conocían. Al final, dijo, todo se nota. La forma de hablar, de pedir, de comportarse. Algunas risas suaves acompañaron el comentario. Yo seguí comiendo, despacio, con cuidado, como si mi silencio pudiera protegerme, aunque en realidad lo único que hacía era confirmar que no pensaba defenderme. No esa noche, no en ese lugar. Mi hija, sentada a mi lado, me miró en varias ocasiones con una expresión incómoda, como si quisiera decir algo, pero no se atreviera, atrapada entre dos mundos, el de su nueva familia y el de la mujer que la había criado. Y esa mirada suya, cargada de culpa y miedo, me dolió casi tanto como las palabras de los demás. No quería ponerla en una posición difícil, no quería causar un conflicto. Así que seguí allí, presente físicamente, ausente por dentro, repitiéndome que todo terminaría pronto, que solo debía aguantar un poco más, aunque cada minuto se sintiera más largo que el anterior. Fue entonces cuando noté algo distinto. Al principio fue solo una sensación, una especie de cambio en el ambiente, como cuando alguien entra en una habitación y aunque no lo veas de inmediato, sabes que algo ha cambiado. Y al levantar la vista, lo vi. Un hombre mayor, bien vestido, con un porte tranquilo y una mirada atenta, se encontraba de pie a unos metros de nuestra mesa, observando el salón con una expresión serena, como quien no necesita impresionar a nadie, porque su lugar está asegurado. No hablaba, no reía, solo observaba. Lo vi saludar brevemente a uno de los camareros, quien se enderezó de inmediato al reconocerlo, y luego avanzar lentamente entre las mesas, deteniéndose aquí y allá, intercambiando unas pocas palabras con algunos clientes, siempre con una sonrisa discreta y un tono respetuoso. Algo en su manera de moverse llamó mi atención, quizá porque no parecía buscar aprobación ni atención, sino simplemente asegurarse de que todo estuviera en orden. Y sin saber muy bien por qué, sentí una extraña calma al verlo moverse, como si su presencia rompiera, aunque fuera un poco, la burbuja de tensión que me rodeaba. La familia de mi yerno también lo notó. «Debe ser alguien importante», comentó alguien en voz baja, «por cómo lo tratan». «Seguro es un cliente habitual, de esos que gastan mucho». Mi yerno lo miró con curiosidad, intentando adivinar quién era, mientras la madre de mi yerno enderezaba ligeramente la postura, como si quisiera mostrarse a la altura de cualquier mirada que pudiera cruzarse con la suya. El hombre siguió caminando, y entonces, de manera inesperada, se detuvo, justo a nuestro lado. Sentí su presencia antes de escucharlo, y cuando levanté la vista nuestros ojos se encontraron, y fue en ese instante cuando su expresión cambió, apenas un segundo, pero lo suficiente como para que yo lo notara. Frunció ligeramente el ceño, luego sonrió, una sonrisa distinta, cálida, genuina, que no tenía nada que ver con las sonrisas educadas que había visto durante toda la noche. «Perdone», dijo mirándome directamente, «¿usted es...?»
No terminó la frase. Me observó con atención, como si estuviera confirmando algo en su memoria, y yo, sorprendida, tardé un segundo en reaccionar, porque no esperaba que alguien en ese lugar se dirigiera a mí de esa manera. Sí, respondí sin saber muy bien a qué se refería. Soy yo. Él asintió lentamente, con una expresión que mezclaba reconocimiento y respeto. No puedo creerlo. Han pasado muchos años. La conversación en la mesa se detuvo. Las risas cesaron. Todos nos miraron. La madre de mi yerno frunció el ceño, claramente incómoda, mientras mi yerno observaba la escena con una mezcla de sorpresa y desconfianza, sin entender qué estaba ocurriendo. Yo tampoco lo entendía del todo. «Disculpe», dije. «Creo que me confunde». El hombre soltó una pequeña risa, suave, sin burla. «No», respondió. «Estoy seguro. Usted no me recordará, pero yo sí». Hizo una pausa, mirándome con atención. Hace muchos años, cuando este lugar no era más que una idea, cuando nadie quería apostar por él, usted fue una de las primeras personas que creyó en mí. Sentí como el corazón me dio un vuelco. Recuerdos antiguos comenzaron a moverse en mi mente, imágenes de otra época, de decisiones tomadas sin pensar en reconocimiento, de ayudas ofrecidas cuando no había garantías. Y de pronto todo encajó. Lo recordé. «¿Usted?», comencé a decir, con la voz temblorosa. Él asintió. «Sí», dijo, «soy el dueño de este restaurante». El silencio fue absoluto, y supe en ese instante que nada volvería a ser igual esa noche. Durante unos segundos nadie dijo nada, y ese silencio, tan repentino y tan absoluto, resultó mucho más elocuente que todas las risas que habían llenado al restaurante minutos antes, porque cuando una sala elegante se queda muda de golpe, no es por educación, sino por desconcierto, por esa sensación incómoda de no saber qué hacer ni qué decir cuando el control se pierde. El hombre seguía de pie junto a nuestra mesa, con una postura tranquila, sin imponerse, sin levantar la voz, pero con una presencia tan sólida que parecía ocupar más espacio que cualquiera de nosotros. Y mientras lo observaba, sentí como algo dentro de mí se acomodaba, como si una parte de mi historia, olvidada durante años, estuviera reclamando su lugar. «No se preocupe», dijo, notando mi expresión. «Es normal que no me recuerde de inmediato». Miró alrededor, al restaurante, a las mesas llenas, a la decoración cuidada hasta el último detalle, y luego volvió a mirarme. «En aquel entonces», continuó, «yo no vestía así, ni este lugar existía, ni nadie me trataba con respeto». Hizo una breve pausa, como si eligiera cuidadosamente las palabras, no por cautela, sino por gratitud. Era un hombre con una idea y muchas deudas. Algunos en la mesa intercambiaron miradas incómodas. La madre de mi yerno bajó ligeramente la vista hacia su plato, como si de repente le resultara interesante algo que antes había ignorado, mientras uno de los hermanos jugueteaba nervioso con la servilleta, incapaz de sostener la escena con la misma seguridad de antes. «Usted trabajaba cerca de donde yo tenía aquel pequeño local», siguió diciendo, «y venía a veces a tomar un café, siempre discreta, siempre educada». Mi mente viajó atrás en el tiempo a una época en la que mis días transcurrían entre trabajo y responsabilidades, cuando apenas tenía margen para pensar en lujos, y de pronto lo recordé con claridad. Aquel pequeño lugar modesto, las mesas sencillas, el dueño que siempre parecía agotado, pero agradecido. Una tarde, dijo, me escuchó hablar por teléfono con el banco, y después me preguntó si todo estaba bien. Tragué saliva. Recordaba esa tarde. No me pidió explicaciones, añadió. No me hizo sentir menos, solo me escuchó. El restaurante seguía en silencio y ahora ya nadie fingía indiferencia, porque cuando una historia se cuenta con calma y verdad, no hace falta alzar la voz para captar la atención. Días después, continuó, volvió con un sobre y dentro había dinero. Sentí un nudo en la garganta. No era una fortuna, aclaró, pero para mí lo era todo.
Se giró ligeramente hacia la mesa, como si quisiera que todos escucharan bien. Me dijo que no era un préstamo, que lo considerara una ayuda, porque usted creía que si alguien trabajaba con honestidad, merecía al menos una oportunidad. No me miraba con admiración exagerada ni con dramatismo, sino con un respeto tranquilo, de esos que no necesitan demostrarse. Gracias a eso, dijo, pude mantener el local unos meses más, lo suficientes para que alguien se interesara, para que pudiera asociarme, para que este restaurante, tal como lo ven hoy, empezara a existir. Algunas personas tragaron salida, otras se removieron incómodas en sus asientos. La madre de mi yerno levantó la mirada lentamente y esta vez no había superioridad en su expresión, sino algo cercano a la incredulidad, como si el mundo que creía entender hubiera cambiado de forma sin avisarle. Mi yerno me miró por primera vez en toda la noche con verdadera atención, no con cortesía, no con distancia, sino con sorpresa genuina, como si estuviera viendo a una persona distinta sentada frente a él. Nunca quise hacer público eso, dijo el dueño, porque hay cosas que se hacen en silencio y deben quedarse así. Me miró nuevamente, pero esta noche no pude evitar reconocerla. El camarero que nos había atendido regresó discretamente, pero al notar la tensión se detuvo a unos pasos esperando instrucciones, sin saber que estaba presenciando algo mucho más importante que una simple cena. Para mí, dijo el hombre, usted no es una clienta más, es parte de la historia de este lugar. El silencio se volvió aún más pesado. Nadie reía ya. Nadie comentaba, nadie corregía pronunciaciones. La madre de mi yerno aclaró la garganta como si quisiera decir algo, recuperar el control de la situación, pero no encontró palabras. Y ese gesto, tan pequeño, me reveló más que cualquiera disculpa. No sabía, murmuró. No me miraba directamente. No tenía por qué saberlo. Respondí con calma, sorprendida incluso de mi propio tono. Nunca fue la intención. El dueño asintió. Exactamente, dijo. Por eso quise decirlo yo. Hizo una pausa y luego sonrió con un brillo distinto en los ojos. La casa invita esta noche, anunció. Es lo menos que puedo hacer. Algunos intentaron protestar, otros sonrieron con incomodidad, pero nadie se atrevió a discutirlo. Mi yerno abrió la boca como si fuera a decir algo, pero volvió a cerrarla, claramente superado por la situación. Y yo observé todo con una calma extraña, no porque disfrutara el momento, sino porque entendía que no se trataba de una victoria, sino de una revelación. La conversación se reanudó poco a poco, pero ya no era la misma. Las miradas hacia mí habían cambiado, los tonos eran más suaves, las risas más cuidadas. La madre de mi yerno intentó iniciar una charla conmigo, preguntándome por cosas que antes no le interesaban, pero su voz sonaba forzada, como si estuviera reconstruyendo una imagen que se había derrumbado tan rápido. Yo respondí con educación, sin rencor, sin ironía, porque nunca había necesitado humillar a nadie para sentirme valiosa. Mientras tanto, el dueño se retiró con un gesto discreto, dejando tras de sí una verdad que nadie en esa mesa podría ignorar. Y aunque la cena continuó, todos sabíamos que algo fundamental había cambiado, que esa noche ya no era una demostración de estatus, sino un espejo incómodo. Y yo, sentada allí, comprendí que el respeto no siempre llega cuando lo exiges, sino cuando menos lo esperas. Y que algunas risas, una vez apagadas, ya no vuelven a sonar igual. Después de que el dueño se retiró, el ambiente en la mesa cambió de una manera que nadie necesitó explicar, porque cuando una verdad se instala en medio de una conversación, todo lo que viene después se vuelve torpe, forzado, como si cada palabra tuviera que pasar primero por un filtro de prudencia que antes no existía. La madre de mi yerno fue la primera en intentar recomponerse, acomodándose en la silla con una sonrisa que buscaba parecer natural, aunque sus manos la traicionaban, moviéndose nerviosa sobre el mantel, y comenzó a hablar de lo agradable que era el lugar, de lo bien que se comía, como si esos comentarios pudieran borrar lo que acababa de suceder.
Nunca imaginé que usted conociera al dueño, dijo finalmente, mirándome con una expresión que intentaba ser cordial, pero que aún conservaba rastros de incredulidad. El mundo es tan pequeño, ¿verdad? Asentí con suavidad, sin sentir la necesidad de explicar nada más, porque había aprendido que cuando alguien cambia el tono después de haber juzgado, no lo hace por comprensión, sino por conveniencia, y no estaba allí para ajustar la imagen que otros tenían de mí. Mi yerno, en cambio, permanecía callado, observando su plato como si las respuestas estuvieran escritas entre los restos de comida, y ese silencio suyo, tan distinto al de antes, ya no era indiferente, sino incómodo, casi avergonzado, porque ahora sabía que yo no era la mujer ignorante que habían imaginado, ni la invitada fuera de lugar que habían tolerado con condescendencia. Mi hija me miró varias veces, con los ojos brillantes, como si quisiera pedirme perdón sin palabras, y yo le devolví una leve sonrisa, porque nunca había sido mi intención ponerla en medio, ni demostrar nada a costa de su tranquilidad, aunque sabía que esa noche había cambiado algo también para ella. Las conversaciones continuaron, pero ahora giraban hacia temas más neutros, menos exhibicionistas, como si todos hubieran entendido, de golpe, que hablar demasiado de uno mismo puede ser peligroso cuando no conoces realmente a quienes tienes enfrente, y en más de una ocasión noté cómo evitaban mencionar cosas que antes habían sido motivo de orgullo. Uno de los hermanos de mi yerno intentó hacer un comentario ligero, una broma, como para devolver la naturalidad a la mesa, pero su risa se apagó rápidamente al no encontrar eco, porque ya nadie estaba dispuesto a reírse sin pensar, y ese silencio colectivo decía más que cualquier reproche. La madre de mi yerno volvió a dirigirse a mí, esta vez con un tono más suave, preguntándome por mi trabajo, por mi vida, por cosas que nunca antes le habían interesado, y aunque respondí con educación, sentí que esas preguntas no nacían de una curiosidad genuina, sino de la necesidad de reordenar una narrativa que se había caído por completo. «Debe haber sido muy generosa», dijo en un momento, «ayudar así sin esperar nada a cambio». La miré a los ojos. «No lo hice esperando reconocimiento», respondí. «Lo hice porque en ese momento me pareció lo correcto». Ella asintió lentamente, como si esas palabras le costaran más de lo que estaba dispuesta a admitir, y por primera vez desde que la conocía, vi en su rostro algo parecido a la duda, a la incomodidad de darse cuenta de que había juzgado demasiado rápido. El camarero regresó con los postres, colocándolos con cuidado, y anunció, con una sonrisa profesional, que todo estaba cubierto por la casa, lo que provocó algunas reacciones nerviosas, agradecimientos excesivos y miradas cruzadas, porque aceptar ese gesto ya no se sentía como un privilegio, sino como un recordatorio silencioso de lo ocurrido. Mi yerno finalmente habló. «Mamá», dijo, usando esa palabra que había evitado durante toda la noche, «yo no sabía». No terminó la frase. No hacía falta. «No pasa nada», respondí con calma. No era algo que necesitaba saber. Pero ambos entendíamos que no se trataba de desconocimiento, sino de la facilidad con la que había permitido que otros se burlaran, que midieran, que juzgaran, sin intervenir. Y aunque no lo dije en voz alta, él lo supo, porque a veces la decepción se transmite sin necesidad de palabras. La cena se acercaba al fin, y aunque todos intentaban actuar como si nada hubiera pasado, el ambiente seguía cargado de una tensión silenciosa, esa que no se disuelve con sonrisas forzadas ni con comentarios triviales, porque una vez que el respeto se quiebra, no basta con reconstruir la fachada. Cuando nos levantamos de la mesa, la madre de mi yerno se acercó a mí, con una expresión que mezclaba orgullo herido y un intento torpe de cercanía. «Espero que se haya sentido cómoda esta noche», dijo. La miré un segundo antes de responder. Me sentí como siempre, observando. No supo qué contestar, y en ese silencio final entendí que no necesitaba una disculpa, ni una explicación, ni una aceptación tardía, porque lo que había ocurrido esa noche no era una revancha, sino una lección. Una de esas que no se enseñan con palabras, sino con actos pasados que regresan cuando menos lo esperas.
Salimos del restaurante poco después y al cruzar la puerta sentí el aire de la calle como un alivio, como si pudiera respirar con más libertad ahora que ya no tenía que sostener una postura ni fingir que me habían dolido las risas, porque el peso de esa cena no estaba en lo que se había dicho, sino en lo que había quedado al descubierto. Y mientras caminaba hacia el coche, sentí que aún faltaba algo por cerrar, algo que no ocurriría allí ni esa noche, sino más adelante, cuando cada uno tuviera que enfrentarse en silencio a lo que había revelado sin querer. El trayecto de regreso fue silencioso, no de esos silencios incómodos que piden ser llenados con palabras inútiles, sino de un silencio denso, reflexivo, en el que cada uno parecía revisar internamente lo ocurrido durante la cena, como si las risas de antes hubieran quedado atrapadas en el restaurante y ya no nos acompañaran en la oscuridad tranquila de la calle. Mi hija miraba por la ventana con los ojos perdidos, seguramente repasando cada gesto, cada comentario, cada momento en el que no supo si debía hablar o callar. Y yo la observaba de reojo, sin reproche, porque entendía que no siempre es fácil elegir entre el amor y la lealtad cuando ambos parecen tirar en direcciones opuestas. Mi yerno conducía con las manos firmes sobre el volante, serio, distante, como alguien que acaba de descubrir que el mundo no es exactamente como lo había imaginado, y aunque no dijo nada durante varios minutos, su postura hablaba por él, rígida, contenida, muy distinta a la seguridad despreocupada con la que había entrado al restaurante. Cuando finalmente llegamos, se detuvo el coche y apagó el motor, pero ninguno se movió de inmediato, como si salir significara aceptar que la noche había terminado y que ya no habría forma de volver atrás, de corregir lo dicho o lo no dicho. «Perdón», dijo entonces, sin mirarme directamente. Fue una palabra sencilla, casi tímida, pero cargada de un peso que no necesitaba adornos. Y aunque no era la disculpa elaborada que quizás otros esperarían, entendí que para él representaba un esfuerzo real, una grieta en la imagen de control que había intentado mantener durante años. «No por lo del dinero», añadió, «sino por no haber dicho nada». Asentí lentamente sin dramatismo. «A veces», respondí, «el silencio duele más que la burla». No dijo nada más. No hacía falta. Nos despedimos con un gesto breve y al entrar a mi casa sentí una calma inesperada. No una euforia ni una sensación de victoria, sino algo mucho más profundo y duradero. La certeza de haber atravesado una situación humillante sin perderme a mí misma, sin responder desde el orgullo herido ni desde el deseo de demostrar nada. Esa noche dormí bien. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por primera vez en mucho tiempo no sentía la necesidad de justificarme ante nadie, ni de demostrar que merecía estar en algún lugar, porque entendí que la dignidad no se negocia ni se explica, simplemente se vive. Con el paso de los días noté pequeños cambios. La madre de mi yerno comenzó a tratarme con una cortesía distinta, más medida, menos condescendiente, y aunque nunca mencionó directamente lo ocurrido, sus palabras eran ahora más prudentes, sus comentarios más contenidos, como si hubiera aprendido que no todo se puede medir por la forma en que alguien pide un plato o pronuncia una palabra. Mi yerno, por su parte, se volvió más atento, más cuidadoso en su manera de hablar, especialmente cuando estábamos en reuniones familiares. Y aunque no buscaba constantemente mi aprobación, era evidente que algo se había reacomodado dentro de él. Una especie de respeto tardío, quizá nacido de la vergüenza, quizá de la reflexión. Pero lo más importante ocurrió dentro de mí. Dejé de sentir esa necesidad silenciosa de encajar, de demostrar que estaba a la altura de ambientes que nunca habían definido quién era yo realmente. Y comprendí que hay personas que confunden educación con inferioridad, silencio con ignorancia, sencillez con falta de valor. Y esa confusión, tarde o temprano, se vuelve en su contra, porque el respeto no nace del ruido, ni de la ostentación, ni de la apariencia, sino de los actos que se realizan cuando nadie está mirando, de las ayudas ofrecidas sin esperar reconocimiento, de las decisiones tomadas con conciencia y no con vanidad. Aquella noche en el restaurante no cambió quién era yo.
Cambió la forma en que los demás me verían y sobre todo la forma en que yo misma me miraba. Aprendí que no necesito entender todos los menús del mundo para saber quién soy, ni moverme con soltura en todos los espacios para merecer respeto, porque hay personas que hablan varios idiomas, conocen todos los vinos y han estado en los mejores lugares, y aún así no han aprendido lo más importante, que la dignidad no se ríe, que la humildad no se compra, y que la vida, con una paciencia admirable, siempre se encarga de colocar a cada quien frente al espejo correcto en el momento menos esperado. Ese día no levanté la voz, no exigí nada, no humillé a nadie, simplemente dejé que el pasado hablara por mí. Y eso entendí al final es la forma más silenciosa y más poderosa de justicia.